Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues de última hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de tomar esta decisión. Norma Piña, PRIAN y empresarios no se la esperaban. El presidente AMLO solicitó a los 5 empresarios más ricos de México emitir su opinión acerca de la denominada sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, luego de que el Consejo Coordinador Empresarial pidió a las autoridades electorales repartir de manera justa y equitativa las diputaciones plurinominales. El presidente AMLO mostró a los 5 empresarios más ricos de México según la revista Forbes y les pidió su opinión sobre que las organizaciones a las que pertenecen estén violando la Constitución y si ese es el México que se quiere para los hijos y nietos. Esto en torno a la llamada sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. A continuación con el video. A la mayoría de la gente, pero a lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales, o a lo mejor no todos tienen esta información. Entonces, a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso. Y quiero proponer a 5 que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación. Los 5 más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes, no está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza. Aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados, y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho, y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad. Y que ellos nos den su opinión. No, por el medio que ellos consideren. Sí, vamos a ver la lista. ¿Tienes la lista de los que, de acuerdo a la revista Forbes, tienen más recursos, más capital, más dinero? Y que se aclare, no todo el que tiene es malvado, ¿eh? No estamos en contra de quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida y de la corrupción, porque la corrupción es el principal problema de México. Era, todavía no hemos terminado de limpiar al país de corrupción. El principal problema de México, no una pandemia, una peste. Y eso es lo que produjo el atraso
y el sufrimiento de millones de mexicanos. La corrupción. Y este es un caso emblemático, muy importante, porque durante todo el periodo neoliberal, durante la aplicación de toda la política de pillaje, se aprobaron reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo de México, para legalizar el saqueo de los bienes de México y de su pueblo. En 36 años en el Poder Legislativo no se aprobó una sola reforma en beneficio del pueblo, todas para favorecer a una minoría rapaz, a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Y ahora que se quiere hacer una reforma a la Constitución, pensando en que se imparta justicia a todos, resulta que se oponen, pero no solo los legisladores, sino se oponen los de las organizaciones económicas, financieras, y no quiero generalizar, porque no aceptaría, sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución. Pero quiero su opinión, porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad. Entonces, Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común a veces de los sentidos. Que nos diga qué opina, si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución. Si eso es éticamente correcto, si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, para las nuevas generaciones, que siga la simulación, que siga predominando el estado de chueco, el estado de cohecho, no un auténtico estado de derecho. Entonces, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Valleres y María Asunción Arumarazabala. 5, ¿les parece? A ver qué opina. Vamos a ver su opinión de los 5. Y que ya no se esté presionando a los del Consejo
del INE ni a los magistrados del tribunal, porque tampoco estoy hablando al tanteo. También está en contra de la llamada sobre representación. Nada más hasta aquí quedamos. Ya mañana nos falta tiempo. Mañana hablamos, pero nada más hasta ahí. ¿Les parece bien así? Porque este diálogo circular. Nada más opinión. Su opinión. Sí, ya esa es otra pregunta con López Dóriga o con Ciro. Aquí es otra cuestión. Muy bien, vamos adelante. Con su permiso, presidente, buenos días a todas, a todos. Bueno, el presidente ya hizo una introducción bastante clara de la importancia tanto de la reforma judicial como del falso debate que se ha venido dando alrededor de la supuesta sobrerepresentación. Pero es importante porque, como sabemos, esta reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero y se está discutiendo hoy en el Congreso. Entonces vamos a hacer un recuento de qué significa esta reforma. Entonces hay 4 elementos principales. El primero y quizá el más importante es el método democrático para elegir a ministros, magistrados y jueces, que todos podamos votar por jueces, magistrados y ministros. Número 2, la creación de un órgano que vigile la actuación de los juzgadores. Número 3, que exista evaluación del desempeño de los juzgadores. Y número 4, importantísimo, todo lo que tiene que ver con la austeridad y la transparencia, que sabemos es un faltante en el Poder Judicial. Adelante. Respecto al primer tema, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué tenemos actualmente? Ponemos antes porque es antes de la reforma, en realidad es lo que sucede hoy en día. Hoy en día los ministros son propuestos por el presidente y son elegidos o seleccionados por el Senado de la República. En el caso de los jueces y los magistrados, estos son seleccionados mediante un proceso cerrado de los que hacen carrera judicial, o sea, los que pertenecen al Poder Judicial, y dirigidos por el personal del Poder Judicial. Así se eligen actualmente a los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué propone la reforma? Primer elemento, que todos los cargos se elijan por el voto personal libre, directo y secreto de toda la ciudadanía, de todas y todos nosotros. Que las convocatorias para poder participar y poder ser electo sean abiertas a toda la ciudadanía, todos aquellos que cumplan con los requisitos que establece la Constitución, que es tener licenciatura en Derecho, con un promedio mínimo de 8 y 9 en la materia para el cual voy a aplicar, es decir, se va a aplicar para ser juez penal en las materias de penal, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que puedan respaldar esta candidatura, que puedan decirnos por qué quieren ser juzgadores en nuestro país. Y finalmente, un elemento también importantísimo. Actualmente, a pesar de que la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, sabemos que las ministras y los ministros ganan sueldos elevadísimos por encima de lo que establece la Constitución y por encima, por supuesto, de lo que gana el presidente. Los ministros también reciben una pensión vitalicia y finalmente existen estos famosos fideicomisos y fondos que han sido utilizados de manera discrecional. En ese sentido, la reforma al Poder Judicial nuevamente, de manera clara para que no haya ningún tipo de interpretación, establece que el sueldo máximo es la remuneración del presidente. Nadie del Poder Judicial puede ganar más que el presidente. Se eliminan los haberes de retiro y los privilegios al concluirse los cargos y se eliminan los fideicomisos
Estos deberán reintegrarse a la hacienda pública y, por cierto, también la reforma establece que parte de estos fideicomisos serán los que van a ayudar a implementar la reforma, es decir, la elección que habremos de vivir si esto se aprueba. Adelante. El INE será el responsable de organizar, de supervisar y de fiscalizar la elección. Va a haber un periodo, según la propuesta, de 2 meses de campaña, donde no se permite el financiamiento público ni privado, pero sí va a haber tiempos en radio y televisión y va a haber debates para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los que se están postulando para ser nuestros jueces, magistrados y ministros, y quiénes van a resultar electos, quienes obtengan más número de votos. Ocuparán los cargos las personas más votadas, alternando la asignación entre hombres y mujeres para garantizar la paridad. Vamos a tener, de aprobarse esta reforma, un poder judicial paritario, mitad mujeres y mitad hombres. En caso de la ausencia de alguno de estos, por prelación va a ocupar quien haya obtenido más votos. Y finalmente, la segunda elección, la segunda mitad de jueces y magistrados habrán de votarse en la elección intermedia de 2023. Entonces va a ser en 2 etapas, la primera el próximo año, 1 de junio, y la segunda para concluir con la renovación de todo el Poder Judicial en 2027 para el resto de magistrados y ministros. Quiere decir que es poner el elemento fundamental de un proceso democrático de elección de la ciudadanía para elegir al Poder Judicial. Ahora bien, para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional, nuestra Carta Magna. Necesita haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales como partidos de oposición, como incluso muchos de los miembros del Poder Judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobrerepresentación. ¿Por qué? Porque no quieren que haya una mayoría calificada en el Congreso que pueda aprobar la reforma al Poder Judicial. Entonces vamos ahora, adelante, a recordar qué dice nuestra Constitución respecto a la sobrerepresentación, que esto también ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones. Esto es textual de la Constitución, no es interpretación, es textual. El artículo 54 de la Constitución, que regula la sobrerepresentación, que regula que ningún partido esté sobrerepresentado, establece 2 reglas importantísimas. La primera regla para que un partido no esté sobrerepresentado es que ningún partido político, y así dice la Constitución, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por representación proporcional, lo que hemos llamado plurinominales. No puede haber más de 300 diputados sumados, el de mayoría y el de representación proporcional. Y la segunda regla es que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje que obtuvo en las urnas a su votación, ¿no? La votación total emitida por un partido político más 8 puntos es el límite máximo que puedes tener en la Cámara de Diputados, no más. Si tienes más, estás sobrerepresentado. Esas son las 2 reglas que establece nuestra Constitución desde hace tiempo. Ahora bien, apenas ayer la presidenta electa y Citlali hablaban de este tema de manera sumamente clara. Lo vamos a recordar porque también es muy importante saberlo. La Constitución
tiene pasos muy claros de cómo deben distribuirse los diputados plurinominales en nuestro país. Lo establece tanto la Constitución como la ley electoral. El artículo 15, numeral 2, establece que para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos, los votos a favor de candidaturas sin registro y los votos de candidaturas independientes y también de aquellos partidos políticos que no hayan obtenido por lo menos el 3%. En el caso actual fue el PRD. Eso es para obtener la votación nacional emitida, que es fundamental para la distribución de los plurinominales. Aquí tenemos la votación total emitida, hay que restarle los votos nulos o candidatos sin registro, los votos por independientes o partidos con menos del 3% y te da la votación nacional emitida. En este caso, 55.705.598. Adelante. Paso número 2. La votación nacional emitida se divide entre el total de diputados plurinominales. Hay que recordar que hay 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, 300 por mayoría, el candidato que más votos obtenga en un distrito, ese es el diputado, y 200 por plurinominales. Entonces, la votación nacional se divide entre los diputados plurinominales para obtener el cociente natural. Aquí está, los 55.705.000 entre 200 te da 278.527, que es el cociente natural. Adelante. Finalmente llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría. Y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las dos reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobrerepresentado. Iniciamos con el caso de Morena, fíjense bien. Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos, o sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos dos, te da 248. Primera pregunta, 248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución. No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos dos, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida? 43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos, porque representaría 49.6%. Ninguna de estas dos reglas se violenta con esta distribución, pero todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones, en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución, que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre desde la reforma del 2008, que por cierto el PRI aprobó y que eliminó que se consideraba como coaliciones a los partidos políticos. Desde entonces siempre se ha cumplido con esta regla. Hoy, ¿cuál es la pretensión o cuál es el supuesto debate? Dicen que se haga una interpretación de la Constitución. Y les gustaría, si me ponen la primera,
que, como dice la Constitución, donde dice la Constitución partidos políticos, que es la primerita, que en lugar de que cumplan con la Constitución y donde dice partidos políticos, que ahí le borren y le pongan coalición. Y ellos quisieran que dijeran ninguna coalición podrá contar con más de 300 diputados. Pero la Constitución dice partidos políticos y desde 2009 siempre se han distribuido igual. Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro poder judicial, que se respete la voluntad popular. Es cuanto, presidente. Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, tuvo que exhibir esta información con peritas y manzanas para que el Poder Judicial y la oposición entendieran sobre la reforma al Poder Judicial y sobre representación. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, habló sobre la elección popular de magistrados y jueces y destacó que la reforma propone que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo de México y no por propuestos por el presidente y elegidos por el Senado de la República, como sucede en la actualidad. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.